Hola, soy Juan David Correa. Bienvenidos a una nueva conversación perdiente. Estas tres palabras que voy a decir encierran o contienen de alguna manera muchas de las preguntas, de los desafíos, de las tensiones sociales que ha enfrentado Colombia. Son tierra, guerra y política. Y hoy tengo el gusto de tener aquí en Conversaciones Pendientes al antropólogo, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Espectador, autor de numerosos libros sobre el tema agrario, sobre el tema de la violencia, sobre este país que creo que ha iluminado a varias generaciones, entre las que me cuento. Así que le doy las gracias al profesor Francisco Gutiérrez Sanín por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias por la generosa introducción y por la invitación. Pues Francisco, te decía hace un momento antes de que empezáramos a grabar que creo que le pones un antetítulo al libro que es Vuelta a las Raíces. Leo yo, interpreto yo que evidentemente la intención era volver a hacerte las preguntas que comenzaste a hacer cuando empezaste a desarrollar muchas de las tesis que has desarrollado a lo largo de tus libros, de tu vida académica en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y de una generación de gente que se puso a estudiar la violencia de una manera seria, la gente que se puso a estudiar el tema agrario. Acaba de morir uno de sus antropólogos, Pierre Remont, francés, que se metió mucho con el tema agrario en Colombia, Darío Fajardo, Gonzalo Sánchez, Donny Mertens, es decir, una generación de gente que dijo hay que estudiar esto desde otro lugar. Y tú propones entonces una vuelta a las raíces para reconsiderar muchos de los acertos que hemos dado por ciertos en lo que suponemos son las causas y las relaciones entre lo agrario y la guerra en el país, en gracia de discusión después de lo que llamamos el periodo de la violencia y la institución del Frente Nacional en Colombia. ¿Por qué quisiste volver a hacerte esas preguntas en un momento como el que estamos viviendo en Colombia? Sí, por una parte, pues hay un tema como de larga duración, que era un ajuste de cuentas, aunque eso suena dramático y suena feísimo, entonces tendría que buscar una expresión más, digamos, más prosaica y más tranquila. Pero sí un debate, digamos, con una cierta forma de llegar a las conclusiones sobre la realidad social del país. Uh-huh. Y de hacerlo, digamos, con precisión y rigor, realmente. No rigor mortis, pero sí rigor. Y por otra parte, gracias a que se abrieron diversas ventanas de oportunidad porque la agenda agraria estaba cerrada, duró cerrada realmente, en esencia hasta el 2011, cuando con este informe del PNUD y después, digamos, con la aprobación de la restitución, del programa de restitución de tierras y después con el acuerdo de paz con la FARC, vuelve a estar sobre el tapete el tema y entonces se pone, digamos, no solo de cara a la opinión, sino también de cara a los analistas, la pregunta ¿qué tan convencidos estamos de que el conflicto armado, digamos, tiene una relación causal con la desigualdad agraria? Y tiene una sola explicación. Tú dices, tiene varias, tiene muchas. Tiene muchas, pero hay una por la que no se puede dejar de pasar, que es esta. Que es la tierra, que es el tema de la tierra en Colombia. Digamos, de la concentración de la tierra y también de otras formas de desigualdad que muestro allá, ancladas históricamente como la victimización del campesinado, digamos, la capacidad de gobernar a punta de balas en momentos críticos contra sectores del campesinado, como la ampliación de la frontera agraria en condiciones de gran precariedad y como digamos la poca representación que tuvo el campesinado y que ha tenido todavía, que todavía de hecho tiene hoy en la vida política en la vida política del país. Tú no estudias aquí el tema, pero está como la gran sombra de la que parte todo el tema, y es la época de la violencia. ¿Qué pasa agrariamente en la época de la violencia? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento de enfrentamiento entre dos facciones políticas? Tú dices que no son homogéneas,
tienen porosidades, son más complejas que decir aquí liberales y aquí conservadores y todas son iguales. Este es un país regional, es un país de diferencias culturales también importantes, que es la que pasa en esa violencia para que después, en lo que sí vas a empezar a estudiar, que es el Frente Nacional y el surgimiento de ciertos grupos armados que tienen que ver con lo agrario, de alguna manera se organice, o más bien se desorganice todo para que se produzca ese momento que tú vas a empezar a estudiar en este texto. Pues la violencia con B mayúscula le deja al país por lo menos 3 herencias, todas muy complejas, pero en primer lugar es una escuela de lucha armada, realmente, porque es una violencia inicialmente muy propiciada desde arriba para tratar de aplanar las preferencias políticas, digamos, orientarlas en una dirección más monocolor, pero eso genera todas clases de resistencias regionales, etcétera, que se van contaminando, entre comillas, de distintas motivaciones, algunas ya claramente de clase. Pero entonces se vuelve una escuela realmente de aprendizajes para múltiples especialistas en violencia por abajo y por arriba. Una segunda que, digamos, genera una concentración de la tierra extremadamente violenta, una concentración a bala. Ahí hay bastantes estudios muy serios que muestran que, digamos, la violencia, o más bien los ataques contra los civiles durante la violencia con B mayúscula no fue solamente terrateniente. Sí, Carlos Miguel Ortiz tiene un libro buenísimo sobre eso, pero eso no quiere decir, digamos, que el efecto final no haya sido brutalmente concentrador. Entonces, cuando comienza el Frente Nacional, todos los indicadores de concentración de la tierra están altísimos y afortunadamente hubo gente acuciosa que ya en esa época medía eso. Y un tercer efecto es que se crea una crisis realmente del sistema que le pone sobre el tapete de las élites políticas la pregunta de ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esta papa caliente después de la deslegitimación de los partidos, los horrores, las matanzas en masa que generan además una agitación agraria continua? Eso lo logró, eso lo analizó muy bien Camilo Torres Restrepo en el primer Congreso de Sociología del país, así que es una cosa como muy diciente, claro, muy simbólica. Y entonces ahí está esta agitación agraria, está esta cuestión, además en un contexto global muy proclive al cambio. Entonces dicen, hay que hacer una reforma agraria, sí, porque si no hacemos una reforma agraria aquí va a haber una explosión y vamos a volver a algo estilo violencia con B mayúscula. Antes de ir digamos, a lo que tú llamas el fracaso reformista del Frente Nacional, que lo intenta pero no lo consigue, en todo caso había unas intenciones. En esa violencia se produce una cosa que en Colombia se habla poco, y es que esas guerrillas y esos movimientos insurgentes combinaban todas las formas de lucha. Eso se le ha vuelto como un patrimonio a la derecha, es decir, eso es la izquierda armada que tú vas a estudiar aquí, y se olvida que ese país liberal y ese país conservador de alguna manera fue la escuela para todo esto, ¿no? De hecho, Gonzalo Sánchez tiene un trabajo buenísimo mostrando que, no me acuerdo el título, creo que es en Guerre Politique, uno de los capítulos, en donde dice, mire, la combinación de todas las formas de lucha no es un invento, digamos, de una sola de las fuerzas de la izquierda, sino que es una larga tradición. Es una larga tradición en la vida política del país, ¿sí? Y en la violencia pues tiene una expresión impresionante, con una glosa, y es que eso mismo se puede aplicar también a los sectores sociales, ¿no? Digamos, los análisis habituales dicen es que como había mucha desigualdad, entonces hubo caminos de salida por abajo, porque la gente se sentía insatisfecha, la gente se sentía frustrada, la gente tenía gran malestar. Aquí, digamos, una de las novedades de este libro es que muestro que había muchos caminos de salida también por arriba, ¿sí? Y también había muchos especialistas en violencia por arriba que estaban dispuestos a tomar las armas a pesar de que tenían buenas conexiones políticas, o más bien, debido a que tenían buenas condiciones políticas que les daban las condiciones de posibilidad de combinar, tener una pata en lo legal y a la vez hacer activismo armado. ¿Cuál sería un poco la lectura entonces ahí ya para entrar en materia
tanto de los orígenes del conflicto colombiano, que obedece, según tú, a diversos asuntos o formas de desigualdad agraria extrema, como el acceso a la tierra, el riesgo de ataques locales, el abandono de la gente, la precariedad de la representación política. Digamos, esas causas están ahí en la gente, pero por arriba hay un pacto, que es el Frente Nacional, que es político y que de alguna manera promete o pretende una reforma, porque, dices tú, estas élites que hacen ese pacto no son élites homogéneas, sino tú las llamas élites vulnerables, élites con fragilidades, élites que discuten y que no todas son lo mismo. ¿Podrías un poco desarrollar esa idea? Entonces, contrariamente digamos, a una narrativa muy establecida, por un lado, los ricos del país y los políticos estaban conectados por 1000 vasos comunicantes, ¿no? Ahí hay un texto clásico que es el de Echeverry Uruburu. Que lo citas mucho. Exacto, que muestra muy bien la cantidad de negocios conjuntos, de actividades conjuntas. Es del año 87, ese Exacto. libro no se ha leído casi. Es un librazo. Pues muy bueno, hay que leerlo. Muy bueno, realmente, es un texto fantástico. Pero una cosa es decir eso y otra cosa inferir que por esa clase de vasos comunicantes y de redes necesariamente estaban de acuerdo en todo. La violencia en parte también fue que las élites entre sí se echaron bala. Sí. Entonces había diferencias históricas muy, muy duras que al final se fueron saldando ante la amenaza de la movilización campesina. Un ejemplo claro de eso es entre el laureanismo y el ospinismo. Pero por otra parte había programas políticos muy diferenciados porque, digamos, en los momentos de crisis, y eso, verdad que hay una literatura ahí grandísima, en los momentos de crisis las élites políticas adoptan programas que, digamos, no hacen parte de su repertorio habitual, porque se dan cuenta que están enfrentando una situación excepcional. Entonces, digamos, en el contexto del Frente Nacional, con un propósito claramente estabilizador, empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo logramos hacer una inclusión social del campesinado que nos ajuste las cargas? Lo que muestro ahí es que esos propósitos dividen mucho a la sociedad. ¿Sí? Y a las élites. Y a las élites, exacto. A las élites les pega una división absolutamente brutal. Y entonces hay unas élites vulnerables que son la gran ganadería, ahí también doy el ejemplo del caso del banano, digamos que tienen incentivos muy fuertes ante esa amenaza, que también, digamos, en ese paquete de amenazas existenciales empiezan a meter la reforma agraria estatal y estatista. Entonces empiezan a decir hay que tomar las armas. Y ahí documento bien en detalle, digamos, ese programa de combinación de todas las formas de lucha que yo veo que sigue vivito y coleando hoy, ¿sí? Ante cualquier, digamos, expectativa de movilización campesina. Entonces la idea que entonces respondo a esto con medios militares. Y por eso el acceso, digamos, la demanda del acceso el acceso privado de grandes medios de violencia ha caracterizado todo el periodo desde el origen de este ciclo de conflicto armado hasta hoy. El primer periodo del Frente Nacional es de Alberto Lleras, que pretende una reforma agraria y la intenta hacer en el año 61. Pero el segundo es de Guillermo León Valencia, en donde comienzan las insurgencias armadas en el año 63, las primeras FARC, el ELN. Esos dos momentos son distintos. ¿Qué es lo que pasa en esa primera reforma que intenta hacer Lleras y que empieza a funcionar, pero va a terminar no funcionando en el año 72? Pero ya vamos a llegar allá, no nos adelantemos tanto. Entonces esa reforma es muy dura, muy traumática. Uno, digamos, desde la perspectiva que da la experiencia de 2025, dice, y bueno, ¿y por qué digamos, por qué las élites se enfurecieron tanto con esto que es tan débil? Sí, porque los efectos de la reforma agraria del 61 realmente fueron muy precarios. Realmente los grandes resultados llegan después de la del 68, que se vende al público y a las élites como una continuación del 61, pero que es otra cosa en esencia.
Pero sin embargo hay una respuesta bastante acerba y bastante dura de sectores amplios, tanto de las élites políticas como de las élites económicas, con el argumento, que además son argumentos que todos nosotros oímos también hoy, de que se constituye un complot comunista, de que es un anacronismo, de que es una cosa de ayer, de que, digamos, la economía moderna no aguanta un experimento reformista, etcétera, etcétera. O sea, todos esos argumentos salen a relucir en boca de sobre todo el sector laureanista, también, digamos, de las asociaciones de algunos sectores, no todos los sectores de las élites agrarias. Digamos, ganaderos. Exacto. Presionando contra, por ejemplo, el INCORA, que lo consideraba una gran amenaza. Digamos, la narrativa de que esto era simplemente una cortina de humo, creo que incluso para la 61, que es la versión más suave, no es cierta. ¿Sí? Cuando uno ve quiénes estaban involucrados en la reforma agraria de 1961, pues claro, había toda una serie de políticos convencionales, gracias a mí. Pero también pues estaba metida toda la centroizquierda, estaban intelectuales orgánicos de la inclusión social como Orlando Falsborda y Camilo Torres Restrepo, ni más ni menos, que los dos de hecho hacen parte de un Ministerio de Agricultura con vocación reformista que era el de Otto Morales Benítez, ¿sí? Entonces, incluso esta versión, digamos, suave no es simplemente una cortina de humo, pero sí no tiene efectos transformadores, digamos, notables. Pero Sin embargo, hay un efecto público grandote, muy fuerte. Claro. Y hay una cosa que tú introduces que me parece muy interesante. A veces se nos ha olvidado en los análisis, que es dramático, lo pensaba al leerte, es considerar que también esas élites estaban divididas en el plano internacional. Estaba la Guerra Fría, había, aunque se nos olvide, una amenaza para unos y otras amenazas para otros. ¿Cómo es tu lectura sobre eso? Digamos, tú dices esto para los laureanistas y para los conservadores más recalcitrantes era como el mascarón de prueba de la entrada del comunismo a Colombia, hecha por unas personas que eran de sus colegios, de sus amiguitos, sus claro, amigos. Exacto, sus amiguitos. Sí, exacto, y sus compañeros de juegos del patio. Sí. Pero que comenzaban a ser sospechosos y a la gente se le olvida que claro, eso estaba muy presente. Colombia en esto fue mucho más conservador que muchos países de América Latina y sin embargo, digamos, parte de ese esfuerzo de apertura fue establecer, por ejemplo, relaciones con la Unión Soviética. Eso no llega sino hasta 1968. Y de hecho eso lo documenta muy bien León Samos. Por ejemplo, el Siglo encontraba a los campesinos utilizando palas de fabricación checoslovaca. Claro. Otro país que ya no existe, sí, como la Unión Soviética. Me encontraban, sí, que era un país, digamos, con un régimen socialista o comunista, o como se quiera llamar. Y entonces el Siglo documentaba que estaban utilizando palas de fabricación checoslovaca. Y entonces eso era un complot comunista, se nos iban a meter, pues, al rancho. Sí. Era una guerra intestina entre ellos, ¿no? Bueno, era una guerra. López y... Sí. Los movimientos revolucionarios liberales, por vía de López llegan los guerrilleros de los 50 como Juan de la Cruz Varela. Claro. De hecho es candidato electoral varias veces del MRL, ¿no? Y eso produce obviamente una crispación. Y por ejemplo López, y aquí había varias fracturas. Sí, por ejemplo López era, digamos, se ubicó durante la primera etapa de formación del MRL como amigo de Cuba, pero el resto, el bloque soviético ya no era tan interesante. Claro. Sí. Ahí empezaron también grietas ahí mismo, ¿no? Claro. Hasta que López después va a encarnar lo opuesto a lo que exacto. planteó. Y entonces llega el gobierno de Valencia y ahí pues empiezan precisamente los movimientos armados en Colombia, que tú caracterizas de una manera distinta o intentas caracterizar con unas causas distintas. No solamente son campesinos que se arman por la falta de tierra, sino que hay una multicausalidad ahí, hay una lectura mucho más compleja de lo que pasa, e incluso sostienes algo que tú mismo dices, esto es complejo sostenerlo, y es que de todas maneras hay una suerte de desconexión, no hay una conexión social, no hay una base social
tan homogénea que sea la que haga emerger esos movimientos, sino que hay otros intereses también en diálogos con ciertas hegemonías, ¿no? Es que yo creo que realmente cuando uno ve el mapa de la movilización campesina de la década de los 60, es un mapa de una variedad que de hecho todavía hay mucho por analizar ahí, ¿no? Entonces, por una parte está digamos, hay una insurgencia que ya no en el sentido armado, sino en el sentido de insurgencia campesina, ¿sí? Asociada a las centrales sindicales, incluyendo la liberal y la conservadora, mucho más la conservadora que la liberal, sí, que es FANAL, que tiene una tradición de lucha seria, eso es indudable. Después está, claro, la movilización civil de los partidos de izquierda, está protesta pura y dura, después está la NUC, que es una movilización absolutamente gloriosa, pero de la mano del Estado. Claro. Sí, Promovida. Creada, promovida por el Estado, con instructores del Estado, digamos, dándole línea a los líderes campesinos y obviamente después aprendiendo de ellos pues, a medida que esos líderes comienzan a crecer. Y por otra parte están las insurgencias, digamos, las insurgencias ya armadas, la más madura, que es la que finalmente desemboca en las FARC, que tenía una base social realmente del 58 y de mucho antes, pues viene una tradición de lucha largotota. Y ahí muestra que, por ejemplo, en el caso de Arauca, del ELN, es casi que un producto de las frustraciones de la NUC, sí, sale casi que directamente. Y de hecho los maoístas en buena medida también. Sí, digamos, esa experiencia de ese campesinado que se moviliza a la mano del EPL, etcétera, etcétera. Y del Partido Comunista Marxista-Leninista. Que era ilegal, además. Exactamente, sí. Todas estas siglas. O era con el liberalismo o no podía sí. participar. Sí. Lo que tú llamas un cierre Exacto. institucional. Era un cierre institucional indudable, sí. No era dramático, pero era indudable, ¿no? Eso no... Y empieza a operar en Colombia algo que tú dices que es una semidemocracia. No hay un cierre tampoco completo de la democracia, pero hay una suerte de semidemocracia. Claro, y de hecho, digamos, la izquierda marxista reconoce eso abiertamente. Hay frases de Gilberto Viera ahí claramente diciendo, mire, tenemos libertad de prensa, etcétera, esto toca aprovecharlo, ¿sí? Entonces, digamos, uno no puede asimilar el régimen colombiano de ese entonces a las dictaduras del Cono Sur. Pero sí había restricciones institucionales que de hecho ahí lo muestran las élites políticas, lo llamaban convalecencia democrática, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a limitar la competencia para que no se salga de madre, digamos, no generen violencia, básicamente. Hay hechos de violencia que uno se pregunta todavía por qué hemos olvidado o por qué hemos convertido un poco en una especie de anécdotas del pasado que están desconectadas del presente, y es el bombardeo a Marquetalia. Ahí hay un hecho de violencia indiscutible que produce entonces un gobierno conservador, casi que como respuesta a lo que había sucedido en el gobierno anterior. ¿Cómo leer esas propuestas de violencia también desde el establecimiento, que van a tener que ver con lo que tú llamas también el nacimiento del paramilitarismo, que tampoco solo tiene un actor, ni un demiurgo lo llamas tú? Sí, y verdad que a mí me dio satisfacción encontrar indicios masivos de los orígenes rurales del paramilitarismo, ¿no? En lugar de la narrativa más convencional. Claro que esos orígenes se encuentran también con elementos, digamos, globales de la insurgencia de inspiración estadounidense, ¿no? Pero no es que simplemente esa haya creado desde cero, sí, ex novo. Pero digamos, cosas como el bombardeo a Marquetalia, etcétera, yo creo que tienen, digamos, una lectura por lo menos en 3 registros. Uno de ellos, claro, es saboteo de lo que se estaba haciendo. Otro de ellos es digamos, la idea de también minar los procesos de paz. Hay que recordar, digamos, que la puerta a la paz con esas guerrillas
que después constituyeron las FARC y que en realidad no eran guerrillas sino autodefensas comunistas, esa puerta estuvo abierta. Y buena parte, eso lo han documentado varios autores, el preferido mío es el buen colega José Jairo González, que tiene unos libros clásicos sobre este tema, ¿sí? Realmente, digamos, hubo la posibilidad real, incluso interactuaron y en Tolima estuvieron ahí metidos, trabajando juntos y, digamos, de llegar a un acuerdo de paz. Y todo el discurso que una vez más, creo que lo hemos oído también recientemente, es eso, es darle incentivos a los bandidos. Entonces les tiraron la puerta a las narices, en esencia. Una y otra vez, desde Una los y años otra vez. 50, los guerrilleros del Sí, llano. una y otra vez. Es una tradición política en Colombia, ese incumplimiento, esa imposibilidad de cumplir, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no, por esa misma, Eso va un poquito más allá de lo sin duda. que fractó ahí, pero es una pregunta abierta. Pero digamos, yo he dicho muchas veces, un poquito en chiste, pero cada vez más en serio que en chiste, que el animal simbólico de la paz colombiana no es la paloma, sino el conejo. Sí, porque... Blanco también, pero Sí, salta. blanco, pero porque los incumplimientos, digamos, si hay algo que ha caracterizado estos acuerdos y que explica esa recaída permanente en ciclos de violencia, ha sido los incumplimientos brutales, ¿no? Muy duro. Mm. Entonces pasemos a los grupos, porque tú pasas a mirar grupo por grupo y a encontrar esas diversas causas. Las FARC, tú dices las FARC tenían una base social, se constituyeron primero como una autodefensa campesina, después se fundaron como un ejército del pueblo, como se llamaban ellos. ¿Qué es lo que produce las FARC? Que son muy distintas entre el año 66 y el 82, que la memoria que tiene la gente contemporánea de las FARC entre el 82 y la desmovilización y la firma del acuerdo de 2016. Exacto, o sea, claro, la gente tiene la imagen del ejército del pueblo, como ellos mismos se llamaron, y eso hay que tomarlo en serio. Y como ejército del pueblo era una máquina militar impresionante, imponente, que metía miedo y que obviamente cometió toda clase de horrores. Eso no. Ahora, que haya cometido toda clase de horrores no quiere decir que haya estado aislada de la población, ¿no? Obviamente yo alcanzo a coger solo un pedacito, pero muestro cómo cambios masivos en el uso del suelo y el cierre total del reformismo permite que ese cambio de modelo, ¿sí? Porque ellos en realidad hacen 3 o 4 tránsitos dramáticos. Primero autodefensa campesina, guerrilla móvil. Después de guerrilla móvil a guerrilla, digamos ya claramente no autodefensa, más revolucionaria, y finalmente de esa clase de guerrilla, ejército del pueblo. Sí. Y durante esos cambios lo que muestro es que por una parte mantienen su capacidad de, digamos, tener unas bases sociales. No el campesinado, eso es paja, sí, pero sí sectores del campesinado. Y por otra parte, logran combinar sus tradiciones, digamos, de distintos tipos de modalidades armadas, y los logran incorporar a un discurso que les permite mantener esa base social. Tú dices que los caracterizas más como con un pensamiento comunitario, el campesino al principio, digamos, y menos articulados a lo que sería el comunismo como sí, que de estructura hecho, conceptual. Claro, que de hecho no es mío, eso es un comentario muy lindo de Eric Hobsbawm, que sí era comunista. Y el tipo llega a estas sociedades campesinas y dice, mire, esto es un típico, digamos, es la típica construcción de formas de regulación y de coordinación comunitarias para una noción localista de bien común. Sí. Y la pregunta es cómo fue que fuimos tan estúpidos de dejar que eso se desmadrara. se desmadrara. Ese es el término, exactamente.
Y verdad que ese tipo de preguntas son interrogantes que los colombianos que llevamos más de 60, 70 años metidos en la balacera nos deberíamos hacer permanentemente. ¿En qué momento permitimos o permitieron Sí, esas élites, que esas guerrillas tomaran otras dimensiones y que el paramilitarismo se convirtiera, que es el primer actor que analiza sí, realmente de hecho, en el orden, es el paramilitarismo, que es por el que te quiero preguntar, por lo mismo, porque entonces en el análisis histórico, o por lo menos en la discusión pública normal, no académica, la gente tiene el recuerdo del paramilitarismo de hace 30 años y se lo atribuye básicamente a la influencia o a la connivencia entre el narcotráfico y los políticos y algo de las fuerzas militares, pero el paramilitarismo tiene unas raíces que tú muestras en la tesis que desarrollas. exacto. Hay como dos narrativas muy establecidas sobre el paramilitarismo. Una que es, digamos, la oficiosa del sistema, entre comillas, que de hecho incluso produjo Santos, que es, mire, estos señores son narcos. Sí, entonces son los señores malísimos, con toda clase de atribuciones negativas. Entonces ellos fundaron, digamos, estos ataques a la población civil, etcétera. Y por otra parte está la versión según la cual el paramilitarismo colombiano, como otros muchos paramilitarismos del mundo, es hijo de la conexión destructiva, y eso lo digo sin ironía, entre la contrainsurgencia de matriz estadounidense y el ejército colombiano. Básicamente esas son como las dos teorías establecidas, pero eso ninguna de ellas casa ni con la evidencia ni con la naturaleza del paramilitarismo colombiano, ¿sí? Porque digamos, la contrainsurgencia de matriz estadounidense en toda América Latina fue muy antidemocrática, ¿no? Y lo que impulsaba era la centralización brutal de fuerzas contrainsurgentes para acabar, digamos, Cualquier tipo con el de fenómeno, exacto, influencia. y cualquier tipo de oposición, etcétera, que pudiera abrir la puerta a los comunistas. Y eso se vivió literalmente desde Argentina hasta Guatemala. Sí, que son los dos extremos y a la vez son las dos experiencias realmente de dictaduras genocidas que a propósito proporcionalmente seguramente mataron menos personas que la democracia colombiana. Sí. Entonces cuando uno ve el paramilitarismo colombiano y la contrainsurgencia estadounidense aplicada en Colombia, no fueron antidemocráticos. Sí, entre otras cosas porque estos tipos le tenían mucha confianza a Alberto Lleras, lo veían como una especie de prócer, como el tipo de latinoamericano que querían tener aquí. A los otros no, ni a Valencia, ni a Carlos Lleras, ni a Pastrana, ni a López, pero a Alberto Lleras sí. Sí, claro. Entonces, digamos, ¿qué explica la naturaleza de un paramilitarismo primero muy descentralizado, muy localista, compatible con, digamos, esa democracia limitada, esa semidemocracia? ¿Qué explica que y masivamente homicida, ¿no? A unas proporciones que, por ejemplo, desbordan la experiencia de Pinochet, ¿no? Si la gente dice Pinochet, y pues todo el mundo se santigua y con razón. Pero lo de Pinochet es el ejercicio de un Boy Scout frente a lo que sucedió con el paramilitarismo colombiano, realmente. Una verdadera estructura. Una estructura homicida masiva contra la población. Y lo que muestro es que eso tuvo primero unas raíces agrarias muy fuertes. Cito consejos, y entre otras cosas, su origen no es exclusiva y de hecho ni siquiera principalmente antiguerrillero, sino anticampesino. ¿Sí? Colonizador. Sí, y cito declaraciones del Consejo de Ministros, entre otras cosas, de personas que uno no podía identificar como asesinos puros y duros, etcétera, dándole vía libre a los ataques homicidas contra la población civil. Y eso se va calentando, pero ahí es donde se establece el puente entre la contrainsurgencia estadounidense, sectores del ejército. Hay que recordar que había sectores del ejército pro reforma agraria. Sí, digamos, una cosa que trato de criticar mucho es la visión esencialista. Todos estos tipos eran malos y tenían que ser malos. No, hay muchos matices en todos los actores. Pero entonces se conectan las élites vulnerables, o lo que llamo las élites vulnerables,
los sectores del ejército, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas, etcétera, y la contrainsurgencia de matriz estadounidense, muy inspirada, entre otras cosas, por ideólogos franceses como Galula y todos esos tipos que habían estado en la guerra de Argelia y en la de Vietnam, que sabían cómo matar, ¿no? Matar, rematar y contramatar. Y contramatar, exactamente, sí. Para citar ese libro también muy bello. Y entonces, digamos, confluyen alrededor de una figura que un oficial muy lúcido, entrenado en la Escuela de las Américas, llama la autodefensa sendataria. Y lo que muestro es que en realidad los orígenes, y yo creo que después en la persistencia, pero pues ese periodo ya queda por fuera del análisis de mi libro. Están ahí en el problema agrario, en una manera de ver lo agrario. Exactamente. De concebir. De concebir lo agrario. No reformar, no repartir, no distribuir, sino colonizar. Pero antes de llegar a ese momento ocurre la reforma agraria del 68, que es una reforma, digamos que, pues no triunfa, pero produce unos efectos importantes, muy importantes. Claro, con cuerpo. Yo ahí tengo una especie de obsesión, sí, porque yo creo que el gran pecado de los reformistas de hoy es mirar por encima del hombro de los reformistas de ayer. Sí. Entonces, un llamado, no lo hagan. Era chiquitico. Exacto, era chiquitico, miserable. Una mini paz. Exacto. Sí, Varito, haga algo parecido, a ver si es capaz. No hemos tenido nada similar hasta el momento. Primero, con una masiva movilización campesina e indígena, la gente se lo olvida. Ahí los que no estuvieron en esa película fueron los afros. Eso, digamos, se echa de ver, aunque de facto estaban, pero digamos no con esa identidad. Por el Caribe. Exactamente, no pescadores del Caribe, etcétera, y también en el Pacífico. Cuando uno lee eso, de hecho no lo alcancé a citar porque pues, obviamente no puede ser un volumen de 1000 páginas, pero cuando uno lee los debates en la prensa, por ejemplo, sobre el tamaño de la NUC decía que tenía más de 1 millón de afiliados. Y en los periódicos conservadores, pues tratando de darle madera, etcétera, decían, no tiene 1 millón, tiene apenas 800,000. O sea, cientos de miles de campesinos muy movilizados. Un liderazgo impresionante, un liderazgo con unas capacidades tremendas y, digamos, un movimiento de pinzas entre las capacidades burocráticas del Estado, que no siempre funcionó, ahí muestran que eso fue muy irregular, etcétera, y por otra parte la movilización campesina para redistribuir la tierra. Las cifras que se tienen, ahí no me metí en ese debate porque obviamente a mí lo que me interesaba en el libro eran los orígenes del conflicto armado. Pero las cifras que se tienen son de cientos de miles de hectáreas repartidas. Han querido minimizar eso diciendo que fueron compras por parte del Estado. Bueno, digo. Y además eran compras distintas a las que sucedieron después, incluyendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque eran compras con presión campesina, muchas veces de tomas de tierras apoyadas explícitamente por altos funcionarios del Estado, cosa que documento ahí. Y entonces con esa presión los terratenientes decían, pues vendo. Y también con una legitimación, comenzando por Lleras, pero también por otros funcionarios que son superestrellas. Lo que pasa es que obviamente eso habría que hacer otro libro sobre esa clase de bichitos. Tipos como Apolinar Díaz Callejas, como Villamil Chaux, que dicen hay que expropiar. Sí, y legitiman, digamos, se dan la pela de legitimar en ese entonces y en ese contexto la expropiación para llegar a una redistribución agraria seria. En ese momento, un poco antes, pero ahí también surge el ELN. Y la lectura del ELN es bastante distinta a la de, pues por supuesto, a la de las FARC. ¿Qué es el ELN cuya persistencia tenemos hasta hoy? ¿Qué es el ELN en ese contexto en el que estamos hablando? ¿Y qué significa frente al problema agrario en Colombia? El ELN es producto primero de una apelación que fue muy sui generis, digamos muy distinta de las otras guerrillas realmente,
con unos elementos, que creo que hay que decirlo, de moral católica muy bien asumidos. Aprovechados también. Y muy bien aprovechados, Claro. exactamente. Sí. Eso no quiere decir, obviamente, que el ELN sea los curas en armas o una No, cosa no. así, o sí, algunas de esas trivializaciones que dan tanta madera, a veces con razón, eh, pero que, digamos, vincula tres elementos que son revolución, pureza moral y transformación personal. Usted no encuentra eso en ninguna de las otras guerrillas. Eh, las otras guerrillas todas tenían veleidades políticas y reformistas. Incluso el APL, que digamos se consideraba ultra hirsuto, de hecho fueron los primeros en plantear la Asamblea Nacional Constituyente. Casi esotérico, dices tú. Exacto. Sin embargo, son los que plantean, sí, a un combatiente de la FARC se le decía participe en política, sea senador, y se le iluminan los ojos. Claro, era el fin. Era el punto de llegada, de Claro. hecho, sí. Y pues ni hablar del M-19, sí. El M-19 sí que estaba en esa. Nació para eso. Nació para eso, exacto. Mientras que el ELN está metido en otra película, sí, una política de transformación, de pureza, por eso es que por principio es abstencionista, ¿no? Es otra clase de cosa. Pero eso se combina, digamos, con su capacidad. Precisamente digamos, ese llamado a la pureza moral, etcétera, resulta atractivo para distintos auditorios. Entonces, aunque el aparato armado fue bastante poco eficaz, y ahí lo muestro, sí, de hecho anda como de fracaso en fracaso, la sigla como tal tiene un atractivo impresionante. Poderoso. Y entonces logra, digamos en el caso de Arauca, logra traer Intelectuales, colonos. ¿no? Y Exacto. Y logra atraer en esencia colonos, dirigentes de la NUC, gente muy seria, que le había apostado al programa reformista y que una vez más les tira la puerta en la jeta. Sí. Y gente que de hecho, cuando uno ve la decepcionada. claro, decepcionada, cuando uno ve, porque ellos, digamos, recibieron la tierra con la reforma agraria, ¿sí? Y de hecho ni siquiera de la manera, digamos, romántica, como uno redistributiva, sino vía colonización, pero era tierra de verdad. Claro. Y de hecho la estructura del Piedemonte araucano sigue siendo una estructura de pequeña propiedad, muy distinta. Que viene de allá. Sí, sigue siendo de pequeña propiedad. Y esa frustración se expresa en una rabia que conduce explícitamente a la formación del Domingo de Laín, donde desembocan decenas de dirigentes de la NUC, o sea, esa entidad campesina creada por el Estado, y desembocan en el Frente Domingo Laín, en Arauca, personas primero con mucha capacidad y segundo con una base social real. Así que en el año 70 se produce, tú no te ocupas de analizar ni es el tema que quieres ver, el fraude, pero es evidente que en ese momento en donde empieza a cocinarse el M-19 con gentes que venían de las FARC, con gente que venía de otros grupos, ya empieza a cocinarse un proyecto que va a ser el que va a triunfar con el Pacto de Chicoral en el año 72. Es decir, no triunfó el reformismo, no se puede distribuir finalmente y lo que va a triunfar es lo que llamas tú la cultura hacendataria, la colonización y empieza otro país, empieza otra cosa. Exactamente. ¿Qué es ese contraejemplo que usted dice es el M-19 y cómo sucede entonces? ¿Qué significa para el tema agrario ambas cosas, el ascenso, la llegada de Pastrana y el Pacto de Chicoral? Pastrana realmente, exacto, y porque Pastrana además era parte del gobierno de Lleras, ¿no? Que una vez más son cosas que estamos viendo hoy. O sea, los gobiernos, incluso los reformistas, son estructuras de coalición y muchos de sus miembros pueden estar o no de acuerdo Claro. con las reformas. Y al principio, digamos, Pastrana trata de mantener la caña en la reforma agraria, pero pues su intelectual orgánico es Curry. Laughlin. Exacto, que está más, digamos, en la onda de colonización más urbanización. Sí, que además es un negociazo porque eso estructura la SUPAC y toda esta confluencia entre la industria de la construcción y el aparato financiero. Claro. Y el aparato financiero.
Entonces, digamos, las preocupaciones de Pastrana están ya muy lejos de la reforma. Él, sin embargo, mantiene un ministro reformista conservador, claro, que fue leal con la reforma al principio, que es J. Emilio Valderrama. Trata de nuevo echar a Carlos Villamil Chaux, que fue un director del INCOR absolutamente maravilloso. gracias. Finalmente lo votan y ahí ya empieza el declive y empieza la convicción de que, porque digamos, la reforma, porque fracasó, digamos, uno de sus defectos orgánicos es que se vendió frente a muchos sectores de las élites como una medida de prevención del comunismo, pero a la vez para que caminara había que movilizar al campesinado. Entonces era Y entonces esos sectores de las élites que pues no eran tontos empiezan a decir, bueno, esto es prevención del comunismo o promoción del comunismo. ¿Sí? Y entonces ya empiezan a hacerle una oposición muy frontal, muy virulenta. Y se ponen de acuerdo todos, incluyendo López Miquelsen. Bueno, ahora está pasando algo parecido hoy, ¿no? Ya están empezando a hablar las élites vulnerables. Exactamente, sí. Y verdad que es que lo veo reflejado así. Sí. Y entonces hacen este gran acuerdo de manera significativa. Queda por fuera la NUC, la izquierda y los yelistas. Son los únicos que no van a Chicoral. Todos los demás fueron. Incluso intelectuales que, digamos, además intelectuales serios, que se presentaban como de centro izquierda, como Indalecio Bolívar Aguirre, etcétera, que escribió esta biografía famosísima de Bolívar. Que Todos acaban de reeditar. que acaban de editar y que además es muy buena realmente. Quedan por fuera estos tres bichitos. Y como muestra ya, la LUC dice, oiga, Marito, si van a hablar de esto, ¿por qué no me invitaron? Y quedan por fuera. Y les dicen, no, es que ustedes sí están representados a través de los gremios y de los partidos liberal y conservador, porque son estructuras multiclasistas. Entonces, la SAC, FEDEGAR, etcétera, sí representan a los campesinos. Entonces, ustedes sí estaban ahí, aunque no se dieron cuenta. O sea, si uno quiere ver un elemento de déficit de representación realmente elocuente es ese, ¿no? Que ustedes estaban ahí, aunque no se dieron cuenta. Y entonces en Chicoral, digamos, de hecho, Chicoral es un escenario sobreactuado, ¿no? Porque no solamente hunden la reforma agraria, sino que además le dan toda una serie de gabelas tremendas a la gran propiedad, a través de una agenda legislativa que uno puede ver pues que se implementa de una manera muy sistemática, exacto, de una manera muy sistemática. Quisiera terminar porque nos vamos a quedar en los orígenes, no vamos a llegar al presente, o más bien te pediré una última pregunta como un análisis final, pero para no dejar por fuera, vamos a dejar por fuera al EPL, ya lo leerán, pero el M19 por supuesto tiene un protagonismo todavía hoy, digamos es de esa estela que tira el actual presidente Petro. Y tú dices que es el contraejemplo, es decir, es un origen que ya no parece no tener un tema en lo agrario y se produce precisamente en el país que estamos hablando. ¿Cómo caracterizas al M19? Digamos, primero como una observación, mi punto de partida ahí es, si usted quiere tratar de demostrar alguna proposición o aclarar alguna proposición, tiene que buscar activamente argumentos en contra, argumentos serios en contra. Cosa que... ¿Qué haces? Pues? Y que no se ha hecho, ¿sí? Y uno de esos argumentos en contra es el M19, que fue una guerrilla muy importante, mucho más importante desde el punto de vista político que militar, ¿sí? Y que le llegó al grosso de la opinión, le llegó al grosso, o sea, esa intelectualidad moderna que da su grito de independencia con la revista alternativa. Sí, hay un... El primer número es La Espada de Bolívar. Exactamente, así es. La foto. Así es. Hay un libro lindísimo de una analista antioqueña, no la conozco personalmente, pero digamos sobre esa intelectualidad moderna de gestación en esas décadas. Sandra Jaramillo. Sandra Jaramillo, exactamente. Hombres de ideas. Es un librazo. Con los medios de Estanislao. Exacto, un librazo. Sí, está muy bien. Rubla y todo. Sí, y eso muestra muy bien ese ambiente intelectual. Esa gente encarnó en el proyecto de alternativa y que efectivamente era la espada de Bolívar. Ya, como todo esto salió al closet, tú no puedes hablar, digamos, tranquilamente. Bateman decía que todos eran amigos suyos, se reunían, tomaban tragos. Iban al Consejo de Reacción. A Carlos Agudelo en un libro que publiqué ¿Ah, sí? de alternativas. Ah, qué bien.
Qué bien, Sí, qué sí, bien. sí. Eso lo tengo que leer. Sí, sí, sí. Sí, entonces era, digamos, si estamos hablando de la pérdida de hegemonía por el fracaso del reformismo prometido, ¿sí? Digamos una pérdida de hegemonía del sistema, el, la estructura que logra empezar a ganar hegemonía realmente le M19, si en esa lucha por el corazón, por la mente. Ahí yo cito al Instituto de Estudios Liberales que hizo una encuesta en las 5 grandes ciudades y Bateman sin mover un solo dedo y sin hacer campaña iba primero. Sí. Eh, y todo eso es un discurso urbano contra la vieja guerrilla ruralista. Sí. Entonces, digamos, esa gente hay que considerarla con atención. Entre otras cosas, no es casual que salga Petro de ahí. No es casual que salga Petro con su plato en mano y ese plato es el gran sancocho nacional. Sí, Ese es el proyecto. ese es el proyecto, o sea, es que el proyecto está ahí. Pero sí, y era gente que sabía hacer política en grande, que se propuso desde el principio hacer política en grande. Sí, sabía hacerlo. Pero muestro que su pretensión de hacer una guerra de corta duración, sostenible, democratizante en el mundo urbano es un fracaso. ¿Sí? Y que digamos, implacablemente los sacan hacia un escenario rural, en el cual tampoco su desempeño es maravillosamente bueno. Sí, porque contrariamente a las FARC y a la ELN, incluso a los propios maoístas, no tenían bases sociales sólidas ni en su proyecto estaba muy claramente la idea de construirlas y ellos no estaban ni tampoco como los paramilitares Sí, y que tenían. O sea, digamos, en esa estructura de clase conflictiva del campo colombiano, ellos no estaban articulados con eso. Y eso hace que su proyecto militar sea, desde el principio, muy sospechoso. dos ideas finales. A partir del 74, esas élites no se hacen más invulnerables en gracia de discusión con la emergencia del narcotráfico, es decir, no hay un pacto ahí sí un poco más complejo que va a prevalecer en el país unas buenas décadas. Lo que alcanzo a mostrar ahí es que el narcotráfico aumenta la vulnerabilidad. Porque en primer lugar se cruzan con sectores legales y en segundo lugar quedan, digamos, expuestos entre comillas, ¿no? Con muchas glosas, etcétera, a los ataques por parte del Estado colombiano y de los Estados Unidos, sobre todo después del Tratado de Extradición. Entonces, digamos, esos grupos, claro, están muy bien, los narcos colombianos, y eso está muy bien documentado, estuvieron muy bien conectados con el Estado, incluso con agencias de seguridad, etcétera, pero a la vez estaban en una situación que eran atacables, vulnerables, literalmente. Sí, y no solo vulnerables frente al secuestro, como ellos mismos lo dicen con su más. Que a propósito, contra lo que dice Santos, ¿no? Yo muestro que había una muerte a secuestradores de élites legales pereiranas en 1967. O sea, lo de los narcos fue Anterior. fue Lo posterior, muestra. lo de los narcos fue muy posterior. No, pero digo, esos élites criminales. Y de pronto fue un redescubrimiento, ¿no? Porque es la misma región, etcétera. De pronto fue redescubrimiento. Sí, que simplemente tenían ahí como Antenas. una memoria Claro, histórica paramilitar. claro. Entonces, digamos, aumenta la vulnerabilidad en el sentido que no pueden recurrir a tribunales para solventar sus problemas de acción colectiva, en el sentido que igual aunque tienen acceso a veces a represión estatal, también necesitan, digamos, acceso privado a los grandes medios de violencia. Entonces aumenta la vulnerabilidad. Digamos, la vulnerabilidad no es falta de fuerza, sino exposición a ataques por parte de terceros. ¿Sí? Y por otra parte, genera un campesinado bombardeado, atacado brutalmente, cosa que es muy sui generis. En Perú los ricos peruanos dijeron, usted no hace esto porque tenemos que derrotar las guerrillas. Eso lo comenta muy bien Wanda Felba Brown, mientras que en Colombia, digamos, se superpone esa guerra contra el campesinado de la marihuana y de la coca con la guerra antisubversiva, ¿no? Con el pretexto de que, digamos, hay una narcoguerrilla, etcétera. Entonces, ¡pum!
Pues, Francisco, gracias por todo el análisis. Nos quedamos cortos porque contigo podríamos hacer muchas conversaciones pendientes. Has analizado, leí un documento que produjiste sobre la paz total, sobre lo que está ocurriendo hoy. ¿Cuál es tu análisis finalmente de este momento de ascenso de un gobierno progresista frente al tema agrario, pensando en todas estas repreguntas, todos estos problemas que te pusiste a mirar? Que creo que el lugar de enunciación, como dices tú, la larga duración que ya te permite ver ese país, seguramente te ha hecho también analizar lo que estamos viviendo hoy. Pues obviamente con todos los límites, sí, con todos los cuidados, yo veo que ha habido avances muy reales y a la vez hay problemas serios que a mí me dan mucho miedo. Sí, entonces, digamos, avances reales, esta lógica del campesino matable se suspendió. Ese avance, que usted lo dice en una frase, es una cosa grandototota, ¿sí? Y si hubiera aquí gente pro sistema seria, empezaría a decir, hermanito, estos nos dieron con quién hablar en los territorios. ¿Sí? O sea, finalmente hay una interlocución entre el Estado y las organizaciones sociales y la gente en el territorio, las organizaciones campesinas. Eso es un progreso muy importante realmente. Y hay, digamos, una transferencia de activos a los campesinos, todavía chiquita, digamos, incluso en comparación con estos esfuerzos, pero muy positiva. Pero también veo muchos problemas, ¿no? Uno de ellos es el punto de llegada. Sí, o sea, ¿cuál es la imaginación del punto de llegada? Sí, porque el país no puede vivir en reforma agraria 50 años. La deriva. Sí, exacto. Sí. O sea, ¿qué es el cierre? Exactamente. ¿Cómo se cierra este capítulo? ¿Sí? Está además el tema del campesinado cocalero y de marihuana. Eso es un tema pésimamente solucionado. Los gobiernos, digamos, no han logrado acertar con eso. El acuerdo del punto del PENIS, digamos, ese sí que ha estado expuesto a incumplimientos dramáticos. Y por otra parte, pues tenemos igual estos grupos armados que están caminando hacia una consolidación en los territorios y que nos pueden empujar a un tercer ciclo de violencia. Y además, pues tenemos a sectores que están proclamando que la gran solución para el país es evitar cualquier reforma y cualquier forma de inclusión social. Otra vez. Otra vez, sí. Todo esto que ha generado, por ejemplo, el debate de la consulta popular, etcétera, independientemente, digamos, de los aspectos legales, que además no los conozco, entonces no puedo referirme a ellos. Pero las demandas subyacentes al cuestionario de la consulta popular son extraordinariamente modestas. Muy modestas. Y de hecho es la restitución literalmente de derechos sociales conquistados algunos durante el Frente Nacional, de hecho. Respirar, sacar la cabeza, que la gente pueda... Sí, son cosas chiquiticas realmente. Y para eso hay que hacer unas peleadas dramáticas. Entonces, ese cierre social, me imagino que habrá quien crea que eso no tiene consecuencias, pero las tiene. Y en ese sentido es bueno aprender del pasado. Francisco Gutiérrez Sanín, gracias por estar en Conversaciones Pendientes. Yo de verdad los animo a que se vayan a una librería y se compran Tierra, Guerra, Política, publicado por Debate. Creo que es un libro urgente en un momento en donde tenemos que entender que pertenecemos y hacemos parte de una continuidad histórica, de unas preguntas que se han hecho personas en el pasado, de unas lógicas de poder que están presentes en el país hasta hoy. Y creo que complejizar la posibilidad de discusión y de mirar lo que tenemos que hacer como sociedad va a depender también esos cierres y esas líneas de futuro que tenemos que imaginar los que estamos vivos hoy. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero reafirmar esa cuestión de imaginar nuevas narrativas, de salir de la narrativa convencional, que es una narrativa que no casa con los hechos, no casa con la evidencia, no casa con las dinámicas sociales y con el tipo de políticas públicas que tenemos que
que articular, yo creo que de manera urgente, y de verdad que mil gracias por la invitación, por la generosidad. Y a ti, Francisco. Hasta la próxima.